Trump se va a reunir con Putin en Alaska, según lo que se informa, para el viernes sería la reunión. Pero la gran preocupación es de los ucranianos, que no salen en la mesa. Hasta el día de hoy no han sido invitados, y que tanto Trump, que a veces tiene ciertos sentimientos de afinidad con Putin, termine cediendo y entregándole territorios y minerales a los rusos en terrenos ya ocupados por Rusia. Y Ucrania hoy se refuerza y trata de acercarse a la Unión Europea para tratar de consolidar un bloque, pero las decisiones se toman a otro nivel. ¿Cómo ves esa reunión, la posibilidad de Trump de tratar de buscar un cese al fuego y controlar el avance ruso, o ya definitivamente ponerle fin a la guerra? Porque creo que los ucranianos con Zelensky no están de acuerdo en ceder nada de su territorio. A ver, has dicho bien lo último, bueno, todo lo dices bien, pero me refiero a lo último porque el objetivo de esta reunión de Donald Trump y Vladimir Putin es acabar la guerra. O sea, para eso se van a reunir. No se van a reunir para hablar asuntos de modus operandi, ¿ah? No, van a hablar asuntos de finiquitación. Esto es muy importante, conceptualizar el nivel del encuentro. Y aquello que le preocupa al presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, sobre las cesiones territoriales, yo quisiera recordar acá que aquí está en juego la dinámica del poder. Zelensky no está en condiciones de negociar. Y no porque yo no quisiera, no porque no porque no le corresponda, no, porque es la dinámica del realismo político. Aquí es el poder como en Yalta, cuando se juntaron en Crimea en 1945, para decidir la torta del planeta. Acá va a ser igual. Y Zelensky no va a tener, como ahora no tiene cartas para poder tomar decisiones. El presidente de Ucrania tiene que entenderlo así. Y eso no es indignidad nacional. Tiene que entender que su pueblo ya no aguanta más una guerra. Tampoco los rusos. Y hay que dar paso a la reconstrucción. Mira, toda Ucrania, solamente Ucrania necesita el plan Marshall, por decirle Marshall, para que se sepa qué estoy hablando, la reconstrucción ucraniana. Entonces, tampoco creo que va a ser un encuentro donde van a dejar pues absolutamente partido Ucrania. No, seguramente este encuentro lo primero que va a hacer es confirmar, ya no de facto porque lo tiene Rusia, Crimea, la península de Crimea, sino de jure, o sea, de derecho. Hay que retirar esa resolución de la ONU que dice que lo que hizo Rusia al ingresar en Crimea fue una invasión. Entonces, todo eso se va a consolidar como absolutamente ruso. Y la guerra que va a terminar va a tener ese propósito. O sea, discúlpame, y antes que pase al segundo punto, o sea, ya en tu opinión, Rusia de donde entró ya no sale. Ya no retrocede. De Crimea, ya no, pues ya Crimea. No, pero hacia el Donbass y esas zonas. Ahora viene el 2, pues, ahora viene el 2. Ya. En cuanto al Donbass, allí sí, Fernando, van a haber ciertas concesiones, porque como sabes, en la región del Donbass, que es la que divide a Rusia de Ucrania, donde están Donetsk y Lugansk, esa región tiene partes en las que el 75, 80, 90% de la población quiere ser rusa, igual que Crimea. También tendrán que evaluarse ese tipo de concesiones. No será todo el Donbass. Es que mira, puedo parar un poquito acá. Aquí hasta los asesores rusos están planteando hacer referéndums o consultas. Claro, pero yo leí eso ayer, me acordaba del plebiscito acá en Tacna, ¿no? Pero cómo van planeando y buscando la forma de cómo tener el control mediante otras herramientas también. Ahora hay que ser justos y objetivos. Antes de la guerra ya había habido entrega de pasaportes, documentos a muchos ucranianos en esa zona como rusos. Claro, porque la relación del Donbass
era más hacia Rusia que hacia el centro de Ucrania. Correcto. Ajá. Entonces, esa razón de lo que se llama en el derecho internacional del modus vivendi tiene que ser comprendida y entendida, y el señor presidente de Ucrania con sensatez tiene que aceptarlo. Entonces, por eso te digo, cuando se negocia, no puede haber maximalismo como resultado, porque si no, no hay negociación. En la negociación, el maximalismo tiene que ceder, que no es derrota ni retroceso, para lograr un resultado. Y ya que estamos hablando de Tacna, eso pasó entre Perú y Chile. ¿Cuál fue el maximalismo peruano? Recuperar Arica y recuperar Tacna. ¿Qué nos dio la cesión? Perdimos Arica, recuperamos Tacna. ¿Te das cuenta? O sea, la cesión no es derrota. Nosotros por recuperar Arica no fuimos derrotados. Fuimos derrotados en una guerra en 1879, que es diferente. Pero las circunstancias de una chilenización nos llevó a tener que negociar con un Chile que pateaba el tablero del plebiscito al que te estás refiriendo, porque los plebiscitos eran las confirmaciones de factum de lo que venía pasando, pero bueno, eso es un asunto que ya conocemos todos. Y yo creo que en el caso de Rusia con Ucrania, algo parecido va a suceder, y el presidente Donald Trump lo va a sentar a Zelensky aquí, take it easy, ¿no? Vas a ver aquel asunto, cómo es el problema, y tendrás que mirar con objetividad qué es lo que requiere Ucrania, que a estas alturas del partido ya no puede seguir soportando una guerra, y Estados Unidos ya no está dispuesto a seguir suministrando armamento, salvo que Vladimir Putin vaya a la reunión con pecho abierto y pata larga, y entonces allí Estados Unidos tendrá otra actitud para con Rusia. Pero yo espero que eso no pase, y dudo que pase, porque tampoco le conviene a Putin prolongar una guerra que ya ha sido desgastada en la forma y en el fondo. Claro, pero digamos, si se llega a un acuerdo que perjudique, según la visión de Ucrania, a Ucrania, Zelensky también es prácticamente su salida del cargo. Yo creo que Zelensky ya hace tiempo está perdido, salido, ya él ya ha cumplido. La misma presidencia durante la guerra lo ha desgastado. Quizás al comienzo apareció icónico como un líder, pero ya ha perdido mucho peso, mucho piso. Dentro de Ucrania hay sectores que ya quieren un cambio. Él ha dicho que va a dejar el poder cuando acabe la guerra. O sea, es un hombre, es un político desgastado. Como le pasa a muchos políticos, porque los políticos en el poder terminan desgastados, hay que aceptarlo. Algunos, muy poquitos, no terminan así, pero le pasa. Además además que vive una democracia. Y el tema diferente a Putin, que vive en una autocracia, ¿no? Pero por supuesto, entonces, por eso te digo, las horas políticas de Volodymyr Zelensky, con el resultado que tenga, él no va a repetir el plato como presidente. No, él ya acaba su etapa, su ciclo, que es el ciclo político, de acuerdo con la teoría del poder, y veremos que, eso sí, mira, la proyección de la paz entre Rusia y Ucrania puede generar un efecto dominó para buscar más espacio de paz en el sistema internacional. Contrario sensu, ¿has visto cómo la guerra de Rusia con Ucrania empezó a generar más conflictos en otras partes del mundo? ¿Te diste cuenta? ¿No? Ahora puede volverse un proceso regresivo hacia la paz, porque el tema de Rusia con Ucrania es un asunto transversal, troncal, geopolíticamente hablando, para el mundo. En estos momentos, la gente que nos escucha dirá, bueno, se van a reunir el viernes en Alaska por la guerra en Ucrania, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el presidente de Rusia, Vladimir Putin. No va a estar el de Ucrania, Vladimir Zelensky, donde se ha dado la decisión, y no participa. En parte de la conversación que tú has llevado con nosotros, has mencionado Yalta. ¿Le puedes explicar en tiempos de TikTok
a nuestros oyentes porque es lo que quiero que a los más jóvenes les expliques, qué fue Yalta en la historia. En Crimea, esta península ucraniana, se reunieron en el mes de enero y febrero de 1945, el último año de la Segunda Guerra Mundial, los tres más importantes líderes del mundo. Winston Churchill, que era el primer ministro inglés, notable, emblemático primer ministro inglés, el presidente Roosevelt de los Estados Unidos de América, y Joseph Stalin, presidente de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Los tres, hay una foto donde están los tres. Poco se dice que los tres buscaban sentarse en el medio, cada uno liderando, pero se sentaron allí y decidieron, ¿qué cosa? Primero, decidieron darle la vuelta al proceso y crear otra organización distinta a la Liga de las Naciones, que se había quedado deslegitimada, había desaparecido cuando Adolfo Hitler llega al poder. Liga de las Naciones, Sociedad de Naciones, y allí es la génesis. Se piensa en un foro internacional que le van a poner por nombre Naciones Unidas, y en ese foro se van creando las condiciones para que haya un consejo permanente, un consejo de seguridad permanente, donde vayan a estar los tres más otros dos, que luego serían Taiwán por un tiempecito y luego China por otro, y enseguida Francia, que había tenido una relación estelar en términos importantes para Europa. Entonces allí se decide eso, y se decide esta división de la torta del mundo, sin darse cuenta que en esa reunión también se van denotando los poderes, de un lado de Estados Unidos con su capitalismo y de la Unión Soviética con su comunismo, y en el medio estaba el Reino Unido. Entonces esta reunión fue muy importante porque fue un gran punto de quiebre. Allí mismo deciden toda la estrategia para entrar en Europa y acabar con Adolfo Hitler, porque eso fue en febrero, en enero, y en mayo se produce el ingreso por Normandía. Hitler el 30 de abril se dispara y se autoelimina con su mujer, con su esposa, y se produce todo el proceso ya final de la Segunda Guerra Mundial. Por eso fue importante Yalta, porque fue la reunión política ecuménica de los tres más grandes poderes del mundo para decidir el destino de la humanidad de cara al final de ese episodio bélico, el segundo, que afrontaba el mundo en menos de 50 años. Una pregunta ahí, en esa reunión se toma la decisión de ya dividir el planeta, es decir, porque una de las cosas que más se habla también a esa altura es que, por ejemplo, hay zonas rusas que, por ejemplo, esta de Ucrania, ¿no es cierto? Estos sectores eran prorrusos y que quedan en el otro sector. Ha habido también movimientos independentistas, pero también, por ejemplo, se parte Alemania en dos, ¿no? Oriente, Occidente, el muro de Berlín y todo eso. Eso se toma posteriormente. Eso es después, porque lo que domina la agenda del encuentro era acabar con Hitler, acabar con la guerra, como ahora, y crear la ONU. Esos eran los objetivos. Pero ya se sabía que esa reunión nos estaba visibilizando como los mayores poderes, en ese momento aliados contra Hitler, pero al mismo tiempo eran la reunión que ya nos estaba mostrando como futuros rivales. ¿Te das cuenta? Y la rivalidad empieza a acrecentarse casi prácticamente después de la creación de la ONU del 24 de octubre de 1945, y a partir de ahí hacia adelante se empiezan a mostrar capitalistas y comunistas, socialistas, de una forma más abierta, y ahí surge en el año 49 la OTAN, en el año 53, 54 el Pacto de Varsovia, y se empieza a firmar estas diferencias, y surge propiamente dicho una guerra fría sustantiva del mundo bipolar que todos hemos visto hasta, para unos, la caída del muro de Berlín en 1989, y para otros con el desmembramiento de la Unión Soviética, la aparición de la Federación Rusa con Boris Yeltsin,
previo al proceso que inició Gorbachev, que fue el último líder de la Unión Soviética, que anteriores a él eran Chernenko, Andropov, Brezhnev, Ujú. Nikita Khrushchev, a todos ellos, y acabó toda la Guerra Fría del mundo bipolar hasta que se forma la Federación Rusa, una disminución geopolítica, ¿ah?, de lo que había sido la Unión Soviética, y ahí es donde surge Claro. otra vez como Estado Ucrania y otras 17, porque la Unión Soviética tenía 17 repúblicas que la componían, y la más grande después de Rusia era Ucrania. Ujú. Entonces todo este episodio pues es muy importante, que siempre lo contamos Y en las clases aprovechando de tu historia de las presencia, relaciones ¿y internacionales. tú dirías que el sitio de esta reunión de Yalta, traído al 2025 de los británicos, hoy lo ocupan los chinos? Mira, los chinos están en todas partes, Pero y te los digo el chinos hoy peso día, hoy, porque el mundo era británico antes de la Segunda Guerra, ¿no es hoy cierto? día los chinos están muy relacionados con los rusos, por supuesto que sí. Mm, Los chinos quieren todas las partes concomitantes, sus aliados, mm. para llevar la franja y la ruta. La La franja ruta y de la las... ruta, por Ajá. si acaso, no es solo para Chancay. Eso sería pues un narcisismo Mm, peruano. La franja y la ruta es por todas partes del mundo. sí. Tenemos que ser muy claros, es la conquista china. ¿Has visto cómo están conquistando también el África? Ujú. ¿Ah? ¿Ah? Claro, Entonces, la guerra hoy, la que vemos entre, se ve en Rusia, Ucrania, o lo que está pasando en Israel, en Gaza y todo esto, es parte de algo que ya no se debería ver. Y lo que se está dando es lo que se decía hace algunas décadas, un par de décadas, ya se viene hablando. Las guerras ya no van a tener esta índole, o sea, el armamento va a servir como extremo, pero la guerra va a ser comercial, la guerra va a ser comercial, la guerra va a ser económica. sí, y si tuviera que haber la otra, una guerra conflictual, o sea, vamos, estoy redundando, pero si Mm, hubiera una guerra, digamos, un episodio bélico, ese episodio bélico va a ser digital, mm, virtual, ciberespacio, ujú. electrónico. Y en eso también es otro capítulo que ya tendremos más tiempo para hablar en otro momento, Ajá. pero eso va a pasarle al mundo de todas maneras. Démosle 2 o 3 minutos en el tiempo, te lo pido por favor, Vamos, vamos, vamos. a lo que pasa en Gaza. La verdad que ayer mataron a 5 personas de la cadena Al Jazeera, al reportero, muy joven él y otros integrantes en unos Sí, bombardeos, pero el contexto general, ¿qué es lo que está pasando ahí? Las imágenes que mira, llegan de hambruna, o sea, yo pongo una foto pero de la gente con o sea, me lleva a África y me lleva a campamentos de concentración de la época de la Segunda Guerra Mundial. mira, Fernando, lo que está pasando en Gaza es muy triste. Nos da mucha pena, porque yo no sé cuántos muertos irán, por lo menos 60.000 muertos en Gaza. La arremetida de Israel y esta aprobación en la víspera de su plan para copar todo Israel, perdón, toda la franja de Gaza. Ellos dicen con el objetivo de acabar con Hamas, pero es tomar toda la franja de Gaza. En verdad, nos preocupa muchísimo. ¿Tú has visto las manifestaciones públicas en Israel? Ayer la gente está pidiendo paz y también liberación de rehenes, seguramente de los pocos rehenes que quedan. ¿Ah? Pero todo eso es muy triste para la paz internacional, para esta parte del mundo. Hay que ponerle mucha atención. ¿Ah? Creo que ya debería las Naciones Unidas asumir un liderazgo en este tema, pilotear el asunto, reactivar algunos mecanismos como el Cuarteto de Madrid. Si estoy hablando en voz alta, puede ser otro, el que quieras, pero se tiene que hacer, porque lo que está pasando en Gaza en verdad es muy triste, y yo creo que una mesa profunda, primero para que se le empodere a Palestina, no jamás. Palestina, con apoyo del mundo, debe ser miembro de las Naciones Unidas, miembro pleno de la ONU, y hay que acabar con Hamas, Palestina, y esa Palestina llegar a acuerdos con Israel que suponga
No todos los territorios van a ser devueltos a Israel, eso es imposible prácticamente, pero ciertas concesiones que le den a Israel y a Palestina una coherencia geopolítica, no como ahora, y segundo, les dé tranquilidad geopolítica, paz geopolítica que no existe ni para Palestina ni para Israel, porque mientras unos quieren territorio, los otros quieren paz, y no hay nada de eso, y los dos tienen derecho, unos a vivir en el territorio que siempre les ha pertenecido, y los otros que también tienen su territorio, que también han estado ahí desde siempre, y vivir en paz. Y para eso hay que elevarse sin actitudes recalcitrantes para buscar ese punto de equilibrio que le dé la paz a Israel y a Palestina, que allí han estado allí siempre. Jesús, siempre pongo este ejemplo, ¿no? Con esto puedo acabar. Jesús de Nazaret fue judío y nació en Belén, que es palestino, que es árabe. ¿Qué te parece? ¿No? Ahí te das cuenta que han estado toda la vida juntos. Sí, lo que no se entiende es las diferencias que hay ahí y la forma como un pueblo tan perseguido como el de Israel termine haciendo acciones tan similares a las que ellos tuvieron que sufrir con los alemanes o con los nazis, ¿no? Sí. Gracias, Miguel Ángel. Gracias a ustedes. Buenos días.